Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ya nos estamos, ya nos estamos conectando. Aquí el doctor Jorge Cubrías también. E iremos a por ello. ¿Qué tal? Buenas a todos. Saludad, saludad. ¿Qué tal? Muy Hombre, buenas. ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estamos? No tan bien como tú, pero estamos, que es importante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Igual a ti, hombre, sin lugar a dudas. Dame un segundín que quiero poner un poquito más de luz y arrancamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, saludaros a todos los que estáis aquí. Bueno, gracias por entrar. En breves empezaremos. Y nada, con muchas ganas de compartir con el doctor Cubrías, que es un auténtico referente, y poder hablar de descanso y un tema súper interesante que a ambos nos apasiona. Pues sí, la verdad es que primero que todo agradecerte. Yo sé que estamos ambos bastante liados, ¿no? Pero en el fondo casi siempre uno termina sacando un ratito para estas cosas que al final le cultivan el alma también, porque la verdad es que a mí me ha llamado la atención y de antemano te felicito por por el libro que has escrito con respecto a esto, porque es un tema que, en primer lugar, debo reconocer que me llama la atención que siendo un médico residente en nutrición y endocrinología, hayas dedicado tiempo a estudiar esta parte tan interesante que tiene un impacto brutal en el ámbito endocrinológico, ¿no? Y evidentemente en el comportamiento del ser humano y en muchísimos espacios de la fisiología del ser humano y que desgraciadamente, como bien tú sabes, muchos compañeros nuestros no sé por qué no acaban de verlo, ¿no? Es como si las ciencias básicas, como si los elementos cruciales que coordinan la salud o la enfermedad en el decursar de la vida no existiesen. Entonces me llamó la atención, de verdad que me llamó la atención cuando supe que habías escrito el libro y yo hacía muy poco que estaba haciendo una ponencia que le puse el sueño como elemento crucial del estilo de vida, fases y principios biológicos, insomnio de conciliación versus intermedio, algo que se ve frecuentemente en la clínica y que habitualmente no es tan fácil de manejar, o por lo menos así sucede frecuentemente. Y luego siempre, hombre, nosotros nos hemos caracterizado por intentar buscar de alguna manera, pues lo que tú encuentras como sustrato debajo de estas alteraciones, que muchas veces en este caso involucra de forma directa y proporcional perdón, los neurotransmisores, ¿cierto? Excitatorios, inhibitorios. De hecho, una de las teorías más acertadas del insomnio es un estado de hiperexcitación diurno que no te permite comenzar a descansar la noche. Y Eso eso es. trae consigo que evidentemente haya una ganancia por goleada de los neurotransmisores excitatorios versus los inhibitorios. Y planteamos cómo modularlo con nutracéuticos y o fármacos, porque es un tema tremendamente interesante. Nosotros lo vemos muy frecuente en clínica, es parte concisa siempre de la anamnesis de nuestros pacientes, porque es imposible que tú puedas dormir mal y estar bien. Entonces, podrás hacerlo un día o dos si es que tienes la suerte de tener un caudal de anabolismo interesante asociado, te da cronológica y posiblemente al ámbito hormonal, pero a posteriori se torna muy difícil. Entonces, ante todo, felicitarte por el libro. Yo creo que es algo bueno, de antemano yo comento a los aquí presentes que al doctor Antel le hemos invitado a las próximas jornadas de la CESAP, que se hará en Tenerife. Espero que para esa fecha no esté el temporal que hemos pasado ahora, que estamos saliendo de un huracán, nada más y nada menos. Pero bueno, un huracán europeo, ¿eh? No es caribeño, que el caribeño acaba con toda la isla. Y evidentemente es un tema que esta jornada la hemos dirigido un poco a darle herramientas a nuestros profesionales sanitarios que son parte de la sociedad y a aquellos que no lo son, que quieran participar en poder ayudar a sus pacientes en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Yo hoy en día estoy, la verdad es que sigo estando sorprendido a pesar de que llevamos tiempo en la práctica clínica con tantos factores que influyen de forma notoria en el desarrollo de tantas patologías crónicas, sobre todo, y que no enseñamos en cátedra a día de hoy. Y uno de ellos es de lo que vamos a hablar hoy en día. Entonces, preguntarte primero que todo, y perdona que lejos
¿cómo se llama esto? De ser entrevistado, o sea, quien entreviste, pero aquí la vamos a pasar genial porque se trata de hablar así, pero free, ¿cierto? ¿Cómo te Eso es. interesaste por este tema? ¿Cómo te interesaste por este tema del sueño y del descanso en general, como concepto, vamos a llamarlo general para los que nos asisten, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, primero de todo, como he comentado, es un honor tener este live contigo y es un honor que desde la SESAP me hayáis invitado a vuestras jornadas, de verdad. Fue muy grato recibir la invitación. Y ya entrando un poquito en dinámica, yo sobre todo quiero destacar el papel. O sea, para mí el descanso o el sueño nocturno es como la punta del iceberg de los ritmos circadianos, ¿no? Luego al final, cuando vamos avanzando y vamos viendo la fisiología, entendemos la importancia de los ritmos circadianos. Y esto es algo que, o sea, yo os voy a poner un poquito en contexto. Hace muy recientemente, hará cuestión de 48 horas, han salido las nuevas guías europeas del manejo de la diabetes, ¿vale? Y en esas guías hay un apartado exclusivo dedicado al manejo de los ritmos circadianos. Es decir, ya no es algo de que el doctor Jorge Cubrías y yo nos estemos interesando en el manejo del descanso, de los ritmos circadianos y tal, no, sino que es algo de una evidencia científica y de una relevancia top, que está en la cima y que las guías actuales ya lo denotan. Y para mí, como muy bien comentábamos, era siempre como un eslabón, una área de estudio que siempre quedaba como en tierra de nadie, ¿no? No sabía si eran los neurólogos, si eran los médicos internistas, si eran los endocrinólogos. Bueno, yo la cuestión en estas cosas, como siempre digo, la cuestión es, da igual quién lo trate, lo importante es tratarlo y tratarlo bien, ¿no? Absolutamente de acuerdo, A veces absolutamente de tenemos, acuerdo. yo dice, no, es que esta especialidad pisa la otra. Digo, no, lo importante es, claro, lo importante es hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y ya Absolutamente. está, ¿no? Por tanto, mi interés genuino vino desde el punto de vista de que cuando miramos a la evidencia científica vemos la clara influencia que tiene el descanso nocturno en este caso por ejemplo, en el impacto hormonal, ¿no? Hay algunos estudios que son así, pues muy llamativos para sacar titulares, que solo una noche de restricción del descanso, 4 horas de sueño, causaba una caída, por ejemplo, de los niveles de testosterona del 30% y un aumento de los niveles de cortisol también aproximadamente entre el 32 y el 35%. Si alguien piensa que esta fluctuación en las hormonas no va a tener un papel importante, pues es que estamos ciegos, ¿no? Por tanto, viendo estos titulares que son tan llamativos, surgió mi curiosidad y mis ganas de aprender un poquito más e intentarlo hacer mejor, sobre todo para mejorar que, pues, la vida, tanto la mía como la de nuestros pacientes, que es algo fundamental. Muy bien, me parece genial y además esto de alguna manera, por lo que me comentas, se da por hecho y se entiende de que así abiertamente es un médico que en esencia busca directa o indirectamente el origen del asunto. Y esto lo digo que parece una cosa muy trivial, pero es tremendamente importante y hoy en día en la práctica clínica frecuentemente esto no pasa. Tristemente es así. Hoy sí, a veces nos basamos en una serie de estructuras protocolares que vienen y que nos amputan parcialmente nuestro pensamiento fisiopatológico, que desgraciadamente o agraciadamente en los últimos 10, 15 años ha aumentado sustancialmente con respecto a lo que seguimos enseñando en cátedra. Insisto esto porque es tremendamente importante para los médicos jóvenes. Es tremendamente importante. Bueno, en esencia, estamos los dos totalmente de acuerdo. El impacto del insomnio, no solamente del insomnio, sino incluso de perder calidad durante el sueño, si es que podemos separarlo semánticamente, es tremendamente importante, no solamente en el ámbito de lo que el individuo percibe habitualmente, que es un menor rendimiento tal vez en el área cognitiva al día siguiente, sino esto que acabas de decir, el impacto sobre el eje cortisol y por ende insulina y toda la carga inflamatoria que viene a posteriori, es tremendamente importante. Y además hay algunos highlights que por ahí mencionan que si tú no eres capaz de dormir adecuadamente, al otro día no vayas a decidir nada serio, porque evidentemente tu capacidad de decisión no es la mejor. Y entiendan que muchas veces esto ocurre no por otra cosa que no sea por el impacto que tiene este necesario hábito, dicho sea de paso, en cultivar la salud desde etapas tempranas de la vida hasta que nos morimos, literalmente hablando. Y teniendo esto en cuenta, así es una introducción en tu libro que ponías, yo descansaré cuando muera.
Y sabes que esto es algo de que Einstein hablaba de esto y muchas veces ha salido una gran crítica sobre ello. Porque, oye, vamos a ver, ¿cómo vas a dormir tan poco si al final sabes que vas a rendir menos? Yo sé que esto posiblemente lo has escrito intentando poner el dedo en la llaga, pero ha sido así, ¿cierto? La verdad es que haciendo autocrítica creo que es uno de los pilares que un poco yo también he descuidado. A veces, bueno, yo creo que la profesión médica somos el claro ejemplo a veces de lo que no hay que hacer. No porque lo escojamos, porque muchas veces pues el sistema o el tipo de... Sí, el tipo de sistema al que nos vemos pues, condicionados, pues condiciona ya sea o turnos nocturnos, que sabemos que desregulan nuestros ritmos circadianos de una forma tremenda, o por ejemplo con las guardias de 24 horas o también, mejor dicho, atención continuada de 24 horas, porque la verdad que es algo que literalmente me ha cambiado la vida en cuanto a la percepción de uno mismo, del cansancio, de la fisiología. Por tanto, ante todo eso, pues obviamente que uno piensa decir, vaya, podría hacer esto mejor, sobre todo a largo plazo, cuando no tenga estos condicionantes, pero mientras tanto, yo creo que el primer ejercicio que tiene que hacer uno es darle la importancia que se merece, ¿no? Absoluto. Porque yo creo en algo que es muy interesante y es identificar un problema es el primer paso para encontrar la solución a ello, ¿no? Y esto es algo básico, ¿no? Yo, por ejemplo, me daba cuenta de algunas cosas y para hacerlo más práctico y también para que os llevéis más mensajes, yo me daba cuenta que los días que dormía poco también comía más, comía peor, ¿vale? Y me movía menos, obviamente vas a estar más cansado, ¿no? Y esto dices, vale, y esto es mi experiencia, ¿vale? Pero ¿qué nos dice la evidencia científica? Pues concretamente yo os diré, hace escasos 2 semanas salió un JACC Cardiology, una revista con un impacto bastante grande, donde se veía que la restricción también, una restricción parcial del descanso, quitando unas 3 horas de sueño a lo que sería el patrón habitual, causaba un incremento de la ingesta calórica de entre 300 y 500 calorías al día, ¿no? Por tanto, claro, cuando luego una persona te dice, bueno, yo quiero perder grasa, quiero mejorar mi composición corporal por lo que sea, por estética, por salud, por lo que sea, si es que se puede disociar, pero cuando alguien te dice eso, dices, vale, ¿y cuántas horas descansas? Y alguien te preguntará, bueno, no tiene nada que ver y dices, coño, tiene muchísimo que ver, ¿vale? Porque si el hecho de que yo duerma más o menos horas va a condicionar la cantidad de la comida que estoy ingiriendo, y no solo eso, sino también la calidad, porque se ha demostrado que todo ese desbalance, como muy bien comentabas, del impacto hormonal va a causar que mis elecciones nutricionales sean de peores. una... Eso es, exacto. Las peores. No es que no sean buenas, es que sean las peores. Tal cual, tal cual. Es que realmente es así, como bien comentas, sí. Es exactamente así, ¿no? Por tanto, todo esto, ¿no? Pues hace que salga pues un tema, pues obviamente muy interesante y de una tremenda importancia que, insisto, esto es algo que es trending topic, ¿no? Que dirían es algo top porque incluso en las guías europeas de diabetes, que es algo muy grande, que es todo un hito en la evidencia científica, se da pues importancia a los ritmos circadianos, ¿no? Quiero decirte que yo estoy muy contento, yo estoy al tanto de esa guía y la verdad es que me llamó mucho la atención. Mira, hace 20 años, más o menos, y tal vez un poquito más, estamos en esta lucha mochilera, literalmente hablando, de decirnos al sector médico, oye, miremos un poquito todo esto que nos está rodeando y nos está enfermando en términos globales de patologías crónicas, ¿cierto? Las metabólicas por excelencia y las cardiovasculares, evidentemente no se pueden disociar de las anteriores, incluyendo las oncológicas que tienen un link muy cercano. En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial a pesar del desarrollo tecnológico que tenemos y del conocimiento, y es porque nos hemos perdido en el camino. Realmente estas cosas tan importantes que estamos tocando hoy, este tema que parece sutil y superfluo para cualquier individuo, tiene un rol tremendamente importante en la salud. Más, es cierto que a veces el conocimiento nos permite tener mejor adherencia a las medidas que hay que tomar para hacerlo mejor. Y una de las cosas que a mí me llama la atención con respecto a esto, y me agrada también, es que ojalá que estas guías nuevas vengan asociadas a que le den un poquito más de tiempo al médico promedio o por lo menos a la enfermera para que puedan explicar objetivamente a los pacientes qué hay que hacer. Porque esta es la realidad que nos encontramos. Ya es un paso, ojo, es un paso muy bueno y yo estoy extremadamente contento. 48 horas, las guías hablan de un acápite sobre el control de los ritmos circadianos.
tenemos una ponencia preparada para el curso intensivo que vamos a hacer la semana próxima, perdón, en Madrid, donde vamos a hablar de este tema, porque es que hace 4 años atrás tuvimos la musa de escribir un libro llamado Los 13 jinetes de la apocalipsis metabólica, donde uno de los capítulos era la ruptura de los ritmos circadianos, la entropía metabólica que induce y las alteraciones del sueño. O sea, que esto, y además no, ese mismo año dieron el premio Nobel a estos 3 colegas por hacer objetiva mención al impacto metabólico inflamatorio sistémico que genera las alteraciones del sueño, en este caso muy bien asociada a la cronodirrupción, como tú comentabas anteriormente, pues son 2 puntos que son indisolubles, literalmente hablando. Y como bien sabemos, patología metabólica en términos obesogénicos, diabetes mellitus tipo 2, la patología cardiovascular, sobre todo el riesgo del mal control de la hipertensión arterial y de enfermedad oncológica y, por supuesto, el envejecimiento acelerado, o han sido hasta la fecha los nexos más cercanos a estas alteraciones del sueño, que por supuesto ya son bastantes. Entonces, para entrar en materia ya no solamente filosófica, porque en el fondo estamos dándonos cuenta, apoyándonos uno a nosotros del valor que tiene esto, y creo que mostrando que también el mundo de la praxis muchas veces convencional, que tiene una carga asistencial brutal, está viendo que hay una evidencia tremendamente potente en que esto hay que cambiarlo o difícilmente podamos cambiar la evolución de las patologías que tratamos cada día. A mí me gustaría tocar algo que es tremendamente importante y que yo me he llevado una sorpresa de alguna manera positiva, ¿cierto? Es la relación que tiene bidireccional el sueño con el sistema inmune y el sistema inmune con el sueño. Y digo bidireccional, bueno, está claro que si es bidireccional es para arriba y para abajo, pero que en el fondo, no sé si quieres tocarnos algún dato de lo que has descrito en el libro y de los conocimientos que has vertido en el mismo con respecto a esta relación, que es tremendamente importante porque hoy en día creo que, Dios mediante, acabamos de pasar una situación que muestra la objetividad de tener un buen sistema inmune y que por fuerza mayor no siempre nos está diciendo de que tenemos que estar con un riesgo de desarrollar cuadros banales pero frecuentes, sino muchas veces está underline. Y necesitamos tener herramientas que nos ubiquen en un entorno más, diríamos que fisiológico del sistema inmune. ¿Cómo tú lo correlacionas? ¿Qué has encontrado en la bibliografía y en tu experiencia? Y luego, si quieres, yo te digo de la parte nuestra. Perfecto, genial. Es una gran pregunta y es una pregunta de estas que cobran especial relevancia. Yo, como muy bien comentabas antes, creo que es imposible disociar salud metabólica, salud cardiovascular y sistema inmune, ¿no? Es que es imposible. De hecho, cuando te vas integrando, y yo considero que siempre vamos aprendiendo, a medida que vas aprendiendo, creo que los sistemas es más una división más teórica que práctica, porque realmente todo tiene relación. Y para ser muy prácticos, porque a mí me gusta mucho serlo, lo que nos dice la evidencia científica es que las personas que duermen menos de lo que sea lo recomendable, que más o menos en una persona promedio sería entre 7 y 8 horas y media, aunque esto siempre es un término que está muy, bueno, pues mucho en discusión, pero más o menos nos podríamos aferrar a ese intervalo, ¿vale? Pues las personas que duermen menos tienen un riesgo incrementado de contagiarse, especialmente de infecciones virales, ¿vale? Pero es que todo esto lo encontramos con disrupciones del ritmo circadiano de solo un día, es decir, con solo una restricción del descanso de una sola ocasión, nuestro riesgo aumenta exponencialmente. Estos estudios, claro, a día de hoy incluso sería a veces rozando la barrera poco ética, ¿no? De decir, bueno, voy a inducir a una persona a una infección viral para hacer el estudio, ¿no? Pero estos estudios no son tan antiguos, ¿vale? Y sobre todo era en población sometida a esfuerzos físicos grandes, pero también a esfuerzos intelectuales grandes, ¿no? Como puede ser, pues, la gran mayoría de nosotros nos ganamos la vida con la cabeza, como digo, y podemos tener ese estrés añadido, ¿no? Así que en personas estresadas, ese contexto de disrupción del ritmo circadiano, pues obviamente va a tener un impacto agudo, directo, en la disrupción en la disrupción de nuestro sistema inmune. Así que yo pienso que es muy, muy importante entender que el hecho de generar un contexto más proinflamatorio, un contexto donde las hormonas catabólicas pues, van a predominar con la disrupción del descanso, va a condicionar también a nuestro sistema inmune. Y también debemos pensar que el sistema inmune a la vez va a condicionar esta salud metabólica, porque sabemos que
la salud metabólica influye el sistema inmune y el sistema inmune influye en nuestra salud metabólica con las citoquinas que puede secretar nuestra masa muscular, nuestro tejido graso y demás. Así que esa es mi visión muy práctica, ¿vale? Decir que si quieres tener un buen sistema inmune, ahora en invierno que vuelve a haber un repunte de catarros, ya sea por el organismo que sea, sobre todo de vía aérea superior, si quieres protegerte de estos catarros, en lugar de pensar en si me tengo que tomar un multivitamínico que puede tener su función o no, yo esto ya es tema es otro tema, ¿no? Pero antes de pensar en cualquier otra medida, pues asegúrate de cuidar tus hábitos de descanso, de cuidar quizás incluso tu suplementación para el descanso, para pues poder asegurar un buen descanso nocturno y un buen sistema inmune. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Un detalle que nos están haciendo ver los asistentes, tu micro, cuando mueves y estás hablando, genera un sonidillo, crin, 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 que parece un grillo, pero bueno, anyway, perdonad. si lo Igual separas así, un poquito ya está. mejor, ¿Okay? perdonad. Yo quiero decirte que voy a hacer una anécdota, que muchos de los que me conocen ya lo saben. Yo hace exactamente 13 años abandoné el área hospitalaria de las guardias. Yo he sido un enamorado del servicio de urgencia y de terapia intermedia y en ocasiones intensiva, porque tú sabes que el paciente grave engancha el manejo, porque sacas para adelante gente jodida y a veces te cabreas muchísimo porque vienen muchos pacientes que no le tocaría venir al servicio de urgencia por las patologías que vienen, pero al final de cuentas te suman la carga asistencial. Porque un día de esto, hace casi 13 años, yo me encontraba en el hospital y me tocaba pillar ese descanso que a veces nos repartimos los médicos por la noche de la croqueta. Me tocaba la croqueta, justamente, no sé si por allá por Mallorca igual tenéis el concepto cuando nos vamos a descansar media horita ahí cabeceando mientras el otro se queda en alerta, ¿no? Un sistema nervioso autónomo en total hiperextensión, con un simpático disparado. Bueno, y yo me ha caracterizado que cuando tengo un poquito de tiempo libre y tengo acceso a internet, soy un peligro, porque lo que hago es buscar paper y leer paper, porque hay cosas que me interesan y empiezo a leer. Y nada más y nada menos que me encuentro que había un paper recién publicado que decía: los médicos que hacen guardia viven 10 años menos que sus compañeros que no lo hacen. Wow. Así, tú sabes que muy gringo, ¿no? Muy ¡pah! Puta, dije yo, me cago en la leche, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Déjame leerme esto con profundidad. Mira, no voy a alargar la anécdota, pero a los 6 meses dejé el hospital. Fíjate si me lo tomé en serio, te lo juro, que mi índice de canicie se limitó potencialmente y no hay duda que recuperé muchísima salud. Tengo algunos compañeros, incluso compañeras que me conocen de esa época, y me decían: oye, pero si tú parece que vas para más joven en vez de para más viejo, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, porque mira tú que no tengo yo una imagen como David Sinclair, que tiene 50 años y parece que tiene 25, pero en el fondo yo noté una disminución del impacto tremendo. Yo hacía guardias por intentar hacer todo lo que me gustaba paralelamente, aparte de las guardias, hacía guardias de 24 horas cada 72, o sea, 24, descansaba 72 en esa época, para dedicarle a toda esta área que me interesaba del ámbito molecular y que siempre he encontrado bastante poca chicha en el ámbito catedrático. Desgraciadamente en aquel entonces mucho más, o mucho menos. Entonces fue un cambio sustancialmente importante y imagínate si yo no creía en esto, que lo estaba viviendo en carnes propias. Bueno, a merced de eso, yo quiero comentar que está muy bien publicado en PubMed y revisados por pares, muchos estudios que muestran objetivamente que la mortalidad es 10 veces más, mucho más prematura, digamos, en los individuos que duermen menos de 6 horas, en relación con los que duermen de 7 a 9. Lo que tú decías, o sea, pequeños cambios en términos de horario, y aunque, como bien tú dices, con esto para variar hay peleas, porque unos quieren que durmamos 7, otros que durmamos 9 y otros que durmamos 8, pero lo que sí es cierto es que entre 6 y 7 a 9 horas la diferencia ha sido sustancialmente importante, aumentando un 30% el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y esto es tremendamente importante. Y cuando nosotros echamos una mirada al potencial de síntomas que afloran con la insuficiencia del sueño, como bien saben, según muchos de los que nos están viendo, ¿cierto? Desde la irritabilidad hasta las alteraciones metabólicas que tú comentabas, hasta la pobre motivación que se va deteriorando ostensiblemente, hasta la toma de decisiones inadecuadas, hasta si esto se mantiene en el tiempo, una tendencia a la depresión, literalmente, hasta el riesgo connotado de las enfermedades dichas anteriormente. Por supuesto que cuando uno echa una mirada, como bien tú decías,
cuesta mucho separar el impacto sobre el ámbito metabólico, hormonal y el cardiovascular, porque yo tengo una imagen muy bonita que le muestro a mis alumnos cuando hablamos de enfermedad cardiovascular y cuando hablamos de endotelio, como se anexa todo el input de diferentes rutas que evidentemente van desde el ámbito hormonal, el estrógeno dependiente, hasta los niveles de insulina, la hiperinsulinemia compensadora, la respuesta inflamatoria, la expresión del compromiso del óxido nitroso sin tasa, la expresión del estímulo de premotelina 1, endotelina 1 como elemento vasoconstrictor. O sea, que es que se expresa perfectamente y se puede entender que más allá de lo que diga la medicina basada en la evidencia, creo que el médico de hoy en día necesita objetivamente tener un conocimiento fisiopatogénico y por lo menos poder entender lo que está leyendo, porque yo encuentro que frecuentemente, con muchos colegas que hablo, a veces se convierten en grandes promotores de lo que leen y cuando hablamos un poquito en profundidad, caramba, no lo entienden. Vamos a ver, ¿cómo es posible que tú entiendas que hay una tendencia a la hipertensión arterial en un individuo que no duerme adecuadamente si no te lo puedes explicar? No, porque la guía dice, la guía es una leche. Pero la guía te lo tienes que explicar tú primero y después vamos a hacerle caso a la guía, que está muy bien, pero tienes que saber. Pues si no lo sabemos nosotros, es muy jodido, macho, porque entonces no podemos desarrollar una estrategia conductual que sea adecuada para poder corregir estos fenómenos. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? 100%. Yo soy muy creyente en entender la fisiopatología para, a partir de la fisiopatología, poder entender realmente cuáles son las dianas terapéuticas y cómo puedo tratar, ¿no? Porque si no, al final, a ver, o sea... Es que eso, perdona que te corte, claro. Eso es medicina de precisión del siglo XXI. O sea, sí, nada sí. más que eso, porque no hay... La semana pasada me preguntaban unos compañeros de Costa Rica que, bueno, nos han aprobado un curso en Costa Rica, vamos a hacer la introducción de la medicina de precisión en Centroamérica en el diciembre próximo. El Colegio de Médicos de San José de Costa Rica le ha interesado la idea y nos han propuesto que así lo hagamos. Qué bueno. Así que lo vamos a hacer con gusto tremendo. Y nada más y nada menos que Costa Rica. Pues algo bueno habrá que pasar allí. Claro. Capaz que durmamos mejor, como dice aquel. Bueno, eso es. En esencia, me comentaban unos compañeros, oye, pero esto de la medicina de precisión, tienes que tener una cantidad de tecnología enorme para desarrollarla. No, hombre, no. Si tú tienes un conocimiento prolijo de la fisiopatogenia que está llevando la situación específica del paciente en este momento, ya tú puedes ser muchísimo más preciso. O sea, estamos hablando de que la medicina de precisión es una recopilación de lo que hemos hecho bien toda la vida para empezar a hacerlo otra vez. No es que haya que tener única exclusión, no es oncología de precisión que se necesita tener una biopsia, en este caso asociado a una serie de datos que están anexados en grandes bases que nos permiten tomar decisiones hacia el ámbito de la inmunoterapia o no. Bueno, esto sí lleva más tecnología, pero lo que estamos hablando, esta medicina práctica, clínica, de atender al enfermo, sobre todo con entidades crónicas, el conocimiento de la fisiopatogenia en profundidad ya te da herramientas de precisión brutal. Así que, perdona que te corte, pero quería ponerle ahí el gancho porque es que entiendo que hay muchos colegas que cuando hablamos de medicina de precisión hay un susto, no, oye, pero esto necesitamos entender muchas variables. No, hay que empezar por entender las más básicas, que es el ámbito fisiopatogénico. Discúlpame y te devuelvo. No, interrupción totalmente justificada y excelente escucharte como siempre. Yo soy muy creyente en eso porque también, o sea, mi razón o mi interés en la medicina fue a partir de las ganas de conocer cómo funcionaba el cuerpo humano. Es decir, a mí cuando me preguntan ¿por qué estudiaste medicina? Pues yo tengo dos razones. Una por un familiar cercano que me marcó su experiencia y decidí pues ayudar también a dedicarme parte de mi vida a ayudar a los demás. Esto uno. Y dos, por el interés genuino en el conocimiento de la fisiología humana. Y pienso que solo con el conocimiento de la fisiología humana podremos entender la fisiopatología y a partir del entendimiento de la fisiopatología entender las rutas de abordaje multidisciplinar y no solo terapéutico o no solo farmacológico para abordar un problema. Es decir, es verdad y lo sabes. Y a que engancha. Claro que engancha porque es como un puzzle, ¿no? Es resolver una enigma, ¿no? Y al final, pues esto a nivel intelectual es tremendamente adictivo. Y es verdad
que en la práctica clínica diaria los algoritmos terapéuticos de decisión nos ayudan mucho. Esto es una realidad, pero yo pienso que esto, como muy bien comentas, no tiene que sustituir ni reemplazar el conocimiento de la fisiopatología pura y dura, de irnos a la molécula para poder saber qué pasa, cómo tratar y cómo actuar de forma eficiente. Totalmente, totalmente. Muy bien. Oye, vamos a entrar en otro acápite que a mí me parece muy bonito dentro de la fisiología del sueño, que es además muy chula, literalmente chula. Yo quiero que nos comentes, y seguro que muchos de los aquí presentes casi que están esperando esta pregunta, es el valor que tiene el sueño temprano, el valor que tiene el sueño temprano con la actividad del sistema linfático, este sistema linfático tan interesante que los otros días le decía una compañera. No, porque tienes que preocuparte porque la acuaporina se active a través del sistema linfático por la noche cuando duermas bien en las primeras 4 horas. Y me decía, una compañera médica me decía, te estás equivocando, el sistema linfático. Y no, te estás equivocando tú, el sistema linfático. Háblanos de esto, que es chulo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta. Básicamente, el mensaje, yo también os invito, porque esto es un tema que profundizaremos. Yo sé que tienes una charla sobre ello, yo sé que 100%, y yo también lo tocaré en la ponencia de las jornadas. En la Pero jornada es todo tuyo, ¿eh? Todo tuyo. Yo de ahí qué no voy a bueno, hablar nada de eso, es todo tuyo. En la jornada, que me interesa además, el objetivo es que des claro, estrategias para que los prácticas, eso es. profesionales tengamos herramientas para ayudar a la gente. Bien, sí, sí. Totalmente, totalmente. Básicamente entender que es decir, cada fase del descanso es importante. Y esto es algo que quiero mencionar, porque a veces te dicen, no, fase REM, fase no REM, tal. Todas son importantes, todas tienen su papel y debemos cuidarlas todas. Y como hemos comentado, hay algunas fases del descanso que son claves para, por ejemplo, el drenaje de sustancias de degradación que se producen en nuestro cerebro simplemente por el propio funcionamiento de este. Que yo siempre pongo la misma metáfora, y es, nuestros riñones filtran nuestra sangre unas cuantas decenas de veces durante el día, ¿vale? Para eliminar esas sustancias, pues, que se producen con el simple funcionamiento de nuestro organismo. Pues el descanso proporciona la oportunidad a nuestro cerebro de hacer lo mismo, ¿vale? Con estas sustancias que se producen durante el día. Por tanto, es solo durante el descanso y solo durante unas fases de este que se produce esa ventana de oportunidad. Si no la aprovechas, esas sustancias de desecho se van a acumular. Y por eso hay algunas teorías que relacionan, obviamente, la disrupción de ritmos circadianos, la falta de descanso de forma crónica, ese débito, esa falta de sueño, ¿no? Ese sueño que dejamos de tener durante toda nuestra vida, pues que lo asocia con la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? A largo plazo. Pues básicamente dar este mensaje de, si no estás durmiendo, estás desaprovechando esa oportunidad, y esa oportunidad es única. Y esto creo que es un mensaje muy, muy, muy relevante. Sí, insisto, yo creo que lo has dicho clarísimo, solo por algún detalle en especial. Hay un par de proteínas que se han visto involucradas con esto, que son proteínas que generamos por la combustión del propio cerebro en el día que lo usemos, ¿cierto? Posiblemente, como decía un compañero de acá cercano, ¿cierto? Hay unas zonas en las islas en las que la gente por acá es bastante más tranquilo, y decía, posiblemente las zonas de los pacientes de este sitio esto no les ocurra. Pero claro, evidentemente estas proteínas que son parte del resultado de la combustión cerebral y del trabajo del mismo cerebro, ¿no? Y hay dos muy importantes, llamadas proteína tau y beta-amiloide, que están correlacionándose desde hace mucho tiempo, y cada vez más hay datos más concisos con la ineficiencia del sistema linfático en la noche y con una tendencia a la acumulación. Si nosotros buscamos el impacto que tienen proteína tau y beta-amiloide, sabemos que está en la fisiopatogenia de muchas enfermedades que desgraciadamente están creciendo de forma tremendamente sustancial en los últimos años, y que lo que se prevé es que siga creciendo de forma exponencial en los próximos 20 a 50 años. Entonces, parece ser que evidentemente este es uno de los factores que tenemos que cuidar por fuerza mayor, porque nos lo muestra la fisiología, nos lo muestra la biología. Ayer en un directo con una compañera le decía que yo, cada vez que veo que un médico se adosa a la biología y por ende a la fisiología y a la bioquímica, tengo la sensación de que se está acercando cada vez más a poder hacerlo mejor con sus pacientes. Y creo que, como decíamos ahorita, esto literalmente genera un enganche. Y genera enganche porque empiezas a ver donde otros no ven. Y no porque seas mejor que nadie, sencillamente porque estás dedicándole tiempo a
armar ciertos mapas mentales bajo el conocimiento de la fisiología y en este caso la fisiopatogenia de muchas entidades que te permiten a veces tocar la tecla correspondiente para restaurar o mejorar evoluciones sosteniblemente importantes en muchos cuadros clínicos. Así que, señores, queda clarísimo, hay que cuidar cada fase del sueño como corresponde. Ahorita vamos a hablar de algunas estrategias para que esto ocurra. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya están diciendo, bueno, sí, yo sé que dormir mal no está bien, pero ¿y luego qué? ¿Cómo lo arreglo, no? Solo a golpe de una benzodiazepina. No. Sin lugar a dudas, eso posiblemente no sea ni la vía ni la mejor vía, no hay duda alguna. Consecuentemente con esto, ese nexo entre la acumulación de estas proteínas, como algunas de las conocidas, y la actividad de otra proteína nocturna que está muy anexada al sistema de drenaje linfático del cerebro llamado bilinfático, es una proteína llamada aquaporina 4. Hay que tenerlo muy en cuenta porque hay evidencia sustancial de que esto funciona de esta manera y que posiblemente solo con esto valga la pena que le prestemos más atención a uno de los factores que literalmente le prestamos menos atención al cuidado de la salud. Hay un grupo muy interesante que desarrolló un estudio por imagen donde se ve ostensiblemente cómo cambia el vaciado de proteína tau y beta-amiloide, vamos a llamarlo de esa forma para que se pueda entender mejor, porque seguro que nos asisten profesionales y no, cuando el individuo tiene un sueño adecuado, vamos a llamarlo adecuado. Así que ojo con el dato que es sumamente importante. Así las cosas. Cuando hablábamos ahorita del impacto del insomnio o de las alteraciones del sueño, del sistema inmune, pues también hemos encontrado datos que posiblemente seguro que les has hecho lectura en algún momento, en una relación bidireccional, incluso con diferentes fases. Cómo enfermedades infecciosas triviales, banales, sencillas, eminentemente virales, son la puerta de expresión, como bien decías, cuando se afecta la calidad del sueño, incluso en 72 horas, incluso en 24, hay literatura que así lo asevera. Sin embargo, hemos visto que en pacientes que están en terapia intensiva con cuadros sépticos importantes, afectan de forma tremendamente brutal la dinámica de estabilidad y las ondas que se esperan que ocurran fisiológicamente en la fase tanto REM como no REM. Esto es un tema súper interesante. A ver, sobre todo para entenderlo, porque en fondo muchas veces, sabes que uno de los errores que cometemos garrafalmente es que tenemos los pacientes en terapia intensiva con una luz blanca todo el día, por la noche, por el día, vamos rompiéndole los ritmos circadianos con gusto, porque tiene un par de luces blancas que son enormes y que al final de cuentas, lejos de ayudarle al contexto evolutivo de la enfermedad, y lo hemos visto con casos que se publicaron ahora con la pandemia y una tórpida evolución del COVID, estos pacientes, con hacerle cambios en los horarios en los cuales se apagaba la luz, tú tenías una tendencia a que hubiera menos expresión de marcadores inflamatorios dentro del proceso patológico. Salvando las distancias, en aquellos individuos que tienen otros cuadros sépticos o que considerablemente lo han llevado a terapia intensiva, genera una desproporción importante en la fisiología del sueño, tanto en fase REM como no REM, y se ha visto que estos individuos muchas veces requieren hasta 6 meses posteriores al haberse recuperado de esa estancia hospitalaria con este nivel de compromiso para reorganizar esta fase, lo cual es tremendamente interesante. Más ahí lo dejo porque uno de los capítulos que escribimos de nuestro libro ya hace unos años, había un capítulo que se llamaba Genética Estacionaria y Ahorradora, y esa genética hace alusión a un grupo muy bien estudiado por Bouchat y colaboradores que mostraban cómo justamente en estos cuadros donde el individuo se encuentra en una situación de supervivencia real, una infección tremenda que está en terapia intensiva, había una sobreexpresión de genotipos ahorradores y estos individuos terminaban expresando en un decursal de 1 a 2 años una tendencia a la obesidad y a marcadores inflamatorios. Muy interesante lo que pasa con todo esto. Bueno, tengan en cuenta que esto es una charla amena, que el objetivo es que si ustedes son partícipes, encantados, si quieren hacer algunas preguntas específicas, estamos encantados de poder dar el soporte que podamos. Yo creo que tanto el doctor Antel como yo no somos dueños de la verdad absoluta, pero como le hemos dedicado un poco de tiempo a esto, pues estamos encantados de poder ayudarle. Bueno. Si me permites, yo quiero comentar algo que has comentado súper importante, y es, fijaros que el principal regulador de los ritmos circadianos es la exposición a la luz,
¿vale? Y esto, claro, esto es Luz, algo oscuridad. que, claro, claro, esto es algo tremendo, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? Yo creo que los pacientes de terapia intensiva son un claro ejemplo. Incluso veía las preguntas que incluso con drogas sedantes, relajantes y analgesiantes esto se produce igualmente, ¿vale? Y todo empieza por la luz, ¿vale? Todo empieza por la exposición a la luz. De hecho, una de las mejores cosas que puedes hacer, tanto si estás en una situación donde se ha restringido el descanso como si no, una de las mejores cosas que puedes hacer para como reajustar tus ritmos circadianos es a primera hora de la mañana exponerte a la luz solar, ¿vale? Con el ojo desnudo, ¿vale? Muy importante, esto que parece una tontería, pues esto se ha visto tremendamente que regula los ritmos circadianos. Y a la vez que os digo eso, también os diré, a medida que se va avanzando la noche, a medida que nosotros estamos en un estado donde nuestro sistema parasimpático tiene que empezar a funcionar para empezar a irnos a dormir y a relajarnos, la exposición a las luces tiene que ser estrictamente menor, ¿vale? Y esto es así y lo estamos estropeando siempre con la exposición a la televisión, al ordenador, al teléfono móvil y demás. Por eso De eso yo... hablaré yo un poco de eso en la jornada, contaminación lumínica. Es, Es importante. Oye, fíjate que te voy a decir algo que estoy seguro que te voy a sacar una sonrisa porque esto es algo que a mí se me ocurrió hace un par de años entrenando en un gimnasio que yo iba a entrenar cerca de la clínica. Eh, y el dueño del gimnasio, que evidentemente era un tipo que conocimiento del área sanitaria no tenía ninguna, pero un tío interesado por hacer las cosas mejor, me preguntó, ¿y qué tú crees que sea mejor? Yo iba a entrenar tempranito. ¿Qué tú crees que sea mejor para optimizar la actividad de gimnasio? Y coño, yo la verdad es que, a ver, de este ámbito pues, tú sabrás muchísimo más que yo. Más yo te digo que el baluarte número uno de tu gimnasio en este momento es la luz a la que se expone quien viene a entrenar. En etapas tempranas. Tú llegabas por la mañana y todo daba así, con una luz brutal por la mañana, tremenda, natural, y luego aparte de eso tenías unos focos blancos encima, macho, que si no le decía al núcleo arcuato y le decía al pacemaker central, wake up, no vamos, tú empezabas a mejorar tu rendimiento porque te veías literalmente en más de 2.500 lumens seguro, pues yo iba con el móvil midiendo cuántas lumens me estaba exponiendo, bueno, 3.000 lumens, 4.000 lumens, y esto, hay libracos muy interesantes y libritos muy interesantes. Seguro que tienes este, que es muy chulo, y esa chimpanda que se activa tu ritmo biológico, ¿lo tenéis? un Esto es clásico. un librillo para disfrutar, porque este tío, uno de los que más sabes de esto a nivel mundial y que lo ha estudiado, deja clarísimo que si tú te pones a más de 2.500 lumens en la mañana, es la mejor manera, como bien tú dices, de señalizar, sobre todo al reloj central, porque luego hay relojes periféricos, pero el reloj central, de que empieza a armonizar un poco todo el gran impacto que haya sobre el sistema nervioso autónomo y sobre el comportamiento hormonal del individuo. Bueno, me parece genial. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en lo que dice la literatura con respecto a que uno de las teorías, más que teorías, de los conceptos más claros que hay con respecto a la génesis del insomnio está relacionado con una tendencia a la hiperexcitación diurna? ¿Cierto? Así se relata en muchos artículos. Y yo creo que esto es algo que nosotros, como seres humanos y como profesionales, muchas veces no le prestamos atención porque hoy sabemos que desgraciadamente el tema del insomnio es manejado habitualmente desde el punto de vista sanitario a golpe de una benzodiazepina de rescate que tenga un efecto gabérrico, que digo yo que tenga un efecto gabérrico, nosotros podemos entenderlo. Desgraciadamente tengo compañeros que la prescriben todos los días y que el mecanismo de acción no lo saben y esto no y soy crítico en decirlo porque creo que los médicos no nos podemos permitir eso. Hay algunos otros compañeros que hemos discutido sobre el mecanismo de acción de las estatinas, que además eso yo creo que hoy se lo sabe hasta el celador del hospital, y me han dicho que para qué me voy a preocupar por eso, que es algo que está en las guías y ya está. Pero bueno, anyway, en cualquier caso, esto es un tema que yo jamás podré entender. En cualquier caso, volvemos al concepto de la hiperexcitación. Dado este concepto, ¿qué te parece si antes de entrar en poder manejar con un paquete de herramientas básicas, porque como bien tú expones o por lo menos mencionas en tu libro, yo debo decir que no me lo he leído completo, pero sí supe lo que escribiste en los capítulos de manera introductoria, preparas como
estrategias para abordarlo en diferentes, con una integración específica, que me parece muy bien, y para diferentes contextos. Esto es sumamente interesante, importante y posiblemente los no sé cuántas personas que están en este momento están pensando, oye, ¿cuándo me vas a decir cómo lo hacemos mejor? Pero yo quería preguntarte, en el ámbito, un ámbito que a ti que yo veo que te gusta, que tú lo desarrollas y tienes un conocimiento profundo, en el ámbito del rendimiento dentro del entreno y incluso de la formulación, que me ha sorprendido positivamente, porque es un mundillo en el que habitualmente el médico promedio suele tener mucho desconocimiento y desgraciadamente muchas veces basado en el desconocimiento hay un desprecio que yo, es otra de las cosas que me sigue sorprendiendo. Pero bueno, anyway, hasta que ellos son enfermos, entonces vienen y tú le explicas esto, tienes que tomártelo porque si tú tomas una adecuada dosis de citrulina vas a fomentar la disponibilidad de arginina y con ello vas a fomentar posiblemente la actividad del óxido nítrico. El óxido nítrico es importante. Recuerda que el óxido nítrico no solo te enteraste que existía cuando empezaron a llevarnos el Viagra como elemento prescriptor a las consultas, así que el óxido nítrico tiene un valor sustancial en la fisiología. No hay duda alguna que es una herramienta tremendamente importante para tener un endotelio sano. Eso es. Amigo. Entonces, ahí se toma la citrulina tranquilamente y nadie lo cuestiona. Sin embargo, coño, pero anyway, no gastemos energía. ¿Qué experiencia tienes y qué datos has logrado estudiar y explicar en el libro en correspondencia con el rendimiento del entreno y los targets de que tienen los atletas y el tema del sueño? Que evidentemente todos los que están aquí podrían pensar, claro, tienen que afectarse, pero ¿en qué medida y si hay datos sólidos con respecto a esto? Brutal, excelente pregunta. Os daré el titular, ¿vale? También muy yankee, porque a mí me gusta hacer un poco esto porque capta la atención. Revisión sistemática y metaanálisis publicado en Sport Medicine en 2022. No me hagáis decir el mes, algún de estos meses de verano, junio, julio, agosto, alguno de estos meses, hay una caída del 0,4% del rendimiento tanto aeróbico como anaeróbico por cada hora de sueño no dormida. ¿Vale? 0,4% de caída del rendimiento deportivo. Tremendo, tremendo, ¿vale? Obviamente que nos encontraremos a gente que va a responder más, que va a responder menos, que va a tener más reserva funcional, que pues por lo que sea va a seguir manteniendo el rendimiento deportivo. La gran mayoría de personas cae su rendimiento deportivo y ya os digo, esto es una revisión sistemática y metaanálisis, no es un estudio publicado de... No, o sea, es una revisión sistemática y metaanálisis. La gran mayoría... Perdonad, ahora, ya está. La gran mayoría de estos, de estos estudios incluyen atletas, por tanto, ya no es la persona promedio, es gente que tiene una capacidad de esfuerzo y de llevarse al límite incluso más alta de la que tenemos la gran mayoría de personas, que por eso son atletas y por eso se pueden dedicar a ello. Y bueno, claro, el impacto es tremendo. Yo... O sea, puedo empezar a hablaros pues eso, ¿no? Y redundar en el mensaje que ya os hemos comentado del impacto hormonal, del impacto metabólico, del impacto inmunológico, que todo esto también va a influenciar el rendimiento deportivo, de incluso también el impacto a nivel de sistema cognitivo, porque recordemos que para contraer un músculo necesitamos un sistema nervioso central y periférico que funcione a la perfección, ¿vale? Y sabemos también que el descanso influye directamente en eso, pues obviamente... Entendiendo esa fisiopatología que hemos comentado, no os va a sorprender que os diga que por cada hora de sueño no dormida hay una caída del 0,4% del rendimiento deportivo. Es que es como en plan de, vale, entiendo la fisiopatología, este dato no me tiene que sorprender para nada, ¿no? Claro. Así que, claro, yo los atletas, sobre todo también... algo que se ve muy frecuentemente y que yo veo sobre todo en el perfil de atleta que quiere ganar masa muscular o en el perfil de persona que quiere ganar masa muscular, que por ejemplo para detectar un error muy frecuente es el mal uso, por ejemplo, de la cafeína, ¿no? Sobre todo que personas por trabajo tienen que entrenar por la tarde, ¿sí? Y a las 7 de la tarde se toman un preentreno que lleva entre 200 y 400 miligramos de cafeína. Y luego, claro, te dicen que no duermen bien. Pues ¿cómo vas a dormir bien? O sea, es imposible teniendo presente que la vida media de la cafeína es entre 6 y 8 horas y que muy probablemente a las 12 de la noche vas a seguir teniendo niveles
de cafeína con el bloqueo de adenosina pertinente, pues muy elevados, ¿no? Así que bueno, eso ya es como error número uno en cuanto a frecuencia, y te extrañarías que incluso en atletas de un nivel bastante elevado, yo he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar con algunos atletas profesionales o semiprofesionales que incluso cositas así pues hay que mejorarles y hay que prestarles atención, porque básicamente nadie les ha prestado atención antes, ¿no? Así que bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y esto, mensaje número uno, y que quiero que también os llevéis. Y como mensaje número dos también, destacar que el ejercicio físico hecho a cualquier hora del día va a tener un impacto positivo, pero hay que hacer dos matices. Sobre todo cuando hacemos ejercicio físico durante las horas de sol, ¿vale? Y especialmente en la hora central del día, a nivel metabólico es cuando tenemos un mayor beneficio, ¿vale? Del ejercicio físico. Además, que como antes que hablabas de pacemaker, exacto, de relojes periféricos, el músculo es un reloj periférico muy potente. Si realizamos ejercicio físico durante las horas de sol, vamos a conseguir alinear esos relojes tanto centrales como periféricos, así que importante. Y luego destacar que el ejercicio físico muy intenso antes de irnos a dormir puede impactar de forma negativa en el descanso, obviamente por la descarga de catecolaminas y demás que tenemos. Y aquí hay siempre la pregunta, y si me permites la anécdota, que hay algunos que te dicen, hombre, ¿y el sexo? Y dices, bueno, el sexo tiene otra parte que es obviamente la eyaculación y demás, que tiene otro impacto hormonal que puede mitigar estos efectos, ¿no? Por tanto, el sexo no lo incluíamos dentro de actividad física muy intensa, ¿no? Porque siempre hay el listillo que te sale y te dice, hombre, ¿y el sexo? Pues, Aunque pero bueno. debemos reconocer que literalmente estamos hechos para que eso se practicase más en la mañana que en la noche, porque la testosterona en la mañana es que se... Pero bueno, vamos a ser consecuentes para no volver a meter el dedo en la llaga, no hay duda alguna. Sí, sí, sí. Totalmente, Oye, todo. es impresionante, no hay duda alguna que es algo que parece muy sutil y muy sencillo, pero tiene un impacto tremendo y un impacto que no respeta órgano y sistema. La verdad es que maltrata de forma sostenida. Y uno de los órganos que más maltrata es el propio sistema nervioso central, que entra en hiperexcitación. Es que la hiperexcitación lleva hiperexcitación, porque estamos hechos biológicamente para responder así, para poder enfrentarnos a un predador. Recuerden que vivimos con la biología y los genes ancestrales en un mundo que no nos corresponde todavía. Esto ha evolucionado de una forma brutal y tenemos que intentar acercarnos un poquito a lo que hacían nuestros ancestros de cara a poder rescatar un poco de salud. Bueno, y entrando un poquito en el ámbito del manejo, que ahorita ponía una de las asistentes que ella tiene un insomnio crónico y que no aceptaba tomar fármacos. Este es un tema tremendamente interesante y una pregunta y una preocupación de muchos y una pregunta que yo sé que tiene respuestas múltiples en dependencia de quien te la diga. Si te lo dice un neurólogo, te lo dice un psiquiatra, te lo dice un clínico o alguna otra especialidad. ¿Qué tú piensas de eso, objetivamente hablando? Si me devuelves la tortilla, te lo digo yo primero, da igual, ¿no? Pero en el fondo, claro, en el fondo es importante que la gente entienda de que tenemos un concepto con respecto a esto que está relacionado con el ámbito biológico y fisiológico del individuo. No sé, ¿cómo lo ves tú? No, me encanta la pregunta, y de hecho también os diré que hay creo que es una revisión, ahora estoy dudando si es una revisión sistemática, pero hay una revisión también recientemente publicada, creo que es un Lancet, de los distintos fármacos que se usan de forma habitual para el tratamiento del insomnio, donde se veía que las benzodiazepinas, que es el fármaco más prescrito, pues no ayudaba de forma crónica a mejorar ese insomnio, básicamente pues porque no están tratando la razón y la fisiopatología del problema, que te pueden ayudar de forma, claro, de forma aguda, te pueden ayudar de forma aguda a causar un estado de relajación, sí, esto sí, de forma aguda sí, pero de forma crónica empeoran la calidad del descanso y empeoran incluso la conciliación de este, ¿no? Así que bueno, está claro que sería más un parche. Sería más un parche que, bueno, yo qué sé, si algún día haces un uso puntual por lo que sea, pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco no te va a matar, eso es la realidad, pero de forma crónica y de forma como estrategia para mejorar el insomnio, pues no es que lo digamos
el doctor Cubrias y yo, no lo decimos nosotros, sino que lo dice la evidencia científica, que esto es una auténtica realidad, ¿no? Por tanto, habría que mejorar otras estrategias, tanto de estilo de vida como puede ser también algunos suplementos que se pueden mencionar también, que nos podrían ayudar de una forma más eficiente y sobre todo respetando más la fisiopatología del propio insomnio. Esto que acabas de decir es tremendamente importante para variar, porque en el fondo, como bien tú dices, bueno, dos cosas yo saco de esta información que acabas de dar. Uno, que resulta mucho más esperable los resultados de grandes revisiones sistemáticas hechas cuando conoces el ámbito fisiopatogénico de lo que están revisando, ¿cierto? La verdad es que a mí se me ponía la piel, pero vamos, no de gallina, vamos, me ponía enfermo muchas veces cuando era más joven y cuando además veía que se destinaba tantos recursos económicos a investigar algo que era no más que lo esperado biológicamente y que se había demostrado previamente 20 veces, ¿no? Pero anyway, no volvamos a la disputa de toda la vida porque no me hiperexcito, entonces no duermo adecuadamente. Bien, en el fondo, lo que acaba de decir es tremendamente importante. Fijaros que objetivamente, desde el punto de vista bioquímico, cuando tú utilizas una benzodiazepina de larga data, más allá de 3 semanas, empiezas a afectar considerablemente la disponibilidad de acetilcolina. Acetilcolina es el neurotransmisor central, único, central del sistema nervioso parasimpático. Ese que decía el doctor Antela hace un rato, que necesitamos que vaya aupando por la tarde-noche para poder dormir. Porque en el fondo esto es una relación de neurotransmisores. La dopamina tiene que ir cayendo, el GABA tiene que ir subiendo, la acetilcolina tiene que hacer su efecto modulando la actividad necesariamente importante y de freno muchas veces del sistema nervioso parasimpático. Por tanto, la ingesta crónica de benzodiazepina por un método, con un mecanismo conocido evidentemente por la farmacología de toda la vida, llamado taquifilaxia, en primer lugar va a haber un momento que va a provocar cierta resistencia a la respuesta final y en segundo lugar lo que va a hacer es deteriorar sobre todo el área cognitiva que está muy relacionada con el tema de la acetilcolina. Ahí lo dejo. Por tanto, intenten que y no es fácil cuando el paciente lleva muchos años siendo un usuario de múltiples drogas que van rotando una a otra, porque evidentemente tener en cuenta que al psiquiatra promedio le han dado un martillo para clavar un clavo y para sacar el clavo. Entonces, si tú le quitas el martillo, ¿con qué lo va a hacer? Pues lo va a hacer con benzodiazepina que va a ir rotando en términos de dosis y en términos de principios. Algunas difieren con respecto a otras, pero en el fondo la mayoría de ellas son GABAérgicas o GABérgicas, aumentan los niveles de GABA o aumenta la expresión de los receptores para el GABA y el GABA genera una sensación de calma, tranquilidad, sosiego que puedas empezar a dormir a la par que hayas disminuido fisiológicamente la dopamina. Porque si te tomas una benzodiazepina y te pones a bailar a las 2 de la mañana frente a una pantalla de 40 pulgadas, pues difícilmente te vayas a dormir. Y yo creo que lo que decías es importante también porque nos hace que tengamos la conciencia de que para poder mejorar la calidad del sueño hay que revisar lo que acontece durante el día y lo que está aconteciendo durante mucho tiempo. Entonces, si tú vives en un entorno hiperexcitatorio diurno y justamente recordar que fisiológicamente cuando vives en un entorno hiperexcitatorio, vives alimentando el sistema nervioso simpático con esas descargas adrenérgicas, catecolaminérgicas que bien comentas, que hay una de ellas tremendamente importante que tiene un target a nivel de las células inmunológicas, target, un destino, un objetivo, a nivel de las células inmunológicas que le llamamos Toll-like receptor 4, igual, es como una puerta de entrada que desencadena un caudal de respuesta inflamatoria que convierte la hiperexcitación en inflamación. Y la inflamación que no tiene un target final que resolver, por ejemplo, de una inflamación porque tiene una infección viral, bacteriana, termina provocando un estrés oxidativo que asevera y daña la actividad enzimática del ser humano en términos celular y evidentemente afecta considerablemente la capacidad de autorrecuperación. Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un plan del cual yo le voy a pedir a Antel que nos diga algunas estrategias que él propone en el libro en dependencia de pilares o de grupos que ha visto que se manifiestan de una forma u otra. Adelante, maestro. Totalmente. Pues mirad, los pilares residen un poco en entender lo que hemos estado comentando. Principalmente, yo te diría que el principal pilar, como hemos hablado, es el respeto a los ritmos circadianos. O sea, esto tiene que ser principal pilar, el respeto a la Ineludible. luz, considerar la luz como una herramienta y un básico en nuestro día a día, ¿vale? Y respetarlo de forma consciente y de forma deliberada. Básicamente porque la luz regula la cantidad, entre otras cosas, de melatonina,
¿vale? La melatonina es esa, yo os diría neurohormona, porque es una hormona claramente, ¿sí? Que nos permite regular principalmente los ritmos circadianos y además tiene un efecto tremendamente antioxidante. Es uno de los antioxidantes mitocondriales más potentes que existen a día de hoy. Sabemos que la mitocondriopatía está también en el sustrato fisiopatológico de multitud de enfermedades crónicas, ¿no? Por tanto, bueno, la cuestión, la melatonina es una de las estrategias en cuanto a suplementación, y hablando de, entrando en la suplementación, es una de las estrategias que nos puede ayudar, obviamente, cuando respetamos los ritmos circadianos mediante hábitos, nos puede ayudar tremendamente a regular esos ritmos circadianos. Fijaros, algo que yo creo que no entendemos del todo bien es que la melatonina no es un inductor del descanso, como algunos piensan, ¿vale? Sino que es un regulador de los ritmos circadianos, ¿vale? No es un somnífero la melatonina, ¿vale? Y eso me parece muy interesante. Y es más, y entro y doy un pasito más. Si en el caso de que compréis algún suplemento de melatonina, por favor, aseguraros que sea un suplemento de liberación retardada, ¿vale? Porque os explico. Si tomas un suplemento de melatonina que es de liberación inmediata, lo que causa es un pico muy rápido de concentración de melatonina en sangre y luego esa bajada va a ser consecuentemente también muy rápida. Y esto nuestro organismo, cuando hay una bajada de la melatonina, lo interpreta como que tiene que despertarse. Y esto es típico, las personas que suplementan con melatonina y te dicen, no, no, doctor, yo me tomo la melatonina, pero a las 4 de la mañana estoy con los ojos así. Pues básicamente es por este efecto que os comento de esa bajada que nuestro cuerpo interpreta como un despertar precoz, ¿vale? Así que esto me parece muy interesante. Las formulaciones de liberación sostenida permiten esa liberación sostenida durante unas 6 y 8 horas, lo que garantiza un respeto mayor a tu melatonina producida de forma fisiológica, algo que me parece clave. Y también otra cosa, y es, hay varios trabajos que mencionan que, sobre todo cuando buscamos el respeto a los ritmos circadianos y aportar ese extra de melatonina para ayudarnos en determinadas épocas del año que podamos solucionar pues esa disrupción crónica de los ritmos circadianos, por ejemplo, inducida por turnos de trabajo nocturnas, por guardias de 24 horas, como puede ser mi caso en este momento. Cuando usamos, vemos que mayor dosis no significa mayor beneficio. Las dosis de tratamiento de regulación del ritmo circadiano es entre 0,5 miligramos y 3 miligramos de melatonina al día. Esto me parece clave, porque incluso hay algún estudio que reporta que a dosis mayores el impacto es negativo, muy probablemente por lo que os he comentado de ese patrón de liberación de la melatonina. Eso es. Por tanto, esto me parece de una importancia tremenda, porque parece decir, no, mira, es que, claro, yo te doy un suplemento y ya está, ¿no? Trabajo hecho, en plan, no te digo que cuides nada más, no te cuento de la formulación, no te cuento la posología, ¿no? Así como con los fármacos lo tenemos como muy integrado, ¿no? De decir, vale, tengo que comentar que la estatina, por ejemplo, es mejor tomarla por la noche por la fisiopatología de la propia estatina, ¿vale? De la estabilidad de la pared del ateroma y los efectos antiinflamatorios y demás, todo eso, ¿no? Y dice, vale, estatina por la noche, tal dosis, por factores de riesgo cardiovascular, todo individualizado y tal. En cambio, te doy un suplemento y te digo, toma melatonina, y ya está. No, 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 hombre, la cantidad, el cómo, la formulación, todo esto influye tremendamente. Yo os digo, de verdad, antes de empezar con 30.000 combos de suplementos, ¿vale? Con un mismo suplemento que lleva varios principios activos, yo he solucionado, sí, he solucionado muchos problemas de insomnio en persona, simplemente, ahora, he solucionado muchos problemas de insomnio simplemente usando correctamente la melatonina, ¿vale? Así de claro os lo digo, ¿sí? No estoy diciendo que sea algo mágico ni algo, no, sino simplemente se trata de hacer un uso correcto de un nutracéutico que sabemos que funciona. Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay algo importante que yo debo agregar porque muchos de los que nos escuchan puede que tomen melatonina y les vaya genial para dormir a pesar de que no tomen melatonina de liberación prolongada. Y es que en esto influye evidentemente si tú eres un metabolizador lento, eres un metabolizador promedio o un metabolizador rápido. No hay duda alguna que si eres un metabolizador rápido esto después te pasa mucho más y si eres un lento pues evidentemente la repercusión es mucho mejor. De hecho, el profesor Darío Acuña, director del Instituto Internacional de la Melatonina, quien ha sido profesor nuestro en algún momento, fisiólogo del laboratorio de la Universidad de Granada, propone hacer un estudio
de la capacidad que tiene el individuo de metabolizar la melatonina para darla en el momento adecuado. En ese sentido, va muy en congruencia con lo que tú acabas de decir. Usarla en un momento específico con respecto a otro genera un beneficio sustancial con respecto a la capacidad que tiene el mismo de ayudar a controlar el sueño. Y también, como dices, asevero esto con creces, que la melatonina no es un somnífero. De antemano, si nosotros revisamos el Vademecum de hace 10 años, 15 años atrás, era la primera línea de uso farmacológico para ayudar a los pacientes con insomnio. Esto hoy en día se ha desmembrado porque no es una herramienta patentable, nos guste o no, pero el mundo se mueve por recursos económicos. Es así y ya está. No vamos a pelear energéticamente por eso y perder ATP, que bien que nos hace falta para estas otras cosas. Entonces, en ese sentido, seguro que tienes a mano, y nosotros también lo usamos con mucha frecuencia, algunos nutracéuticos que tienen la capacidad de inducir ese efecto gabérrico, ya sea por su especificidad de acción, como algunos que tienen la capacidad de escindir la vesícula presináptica para que se libere el GABA, y en ese sentido, por supuesto que estos tendrían muchísimo más input como somníferos en fase presueño, digamos, que la propia melatonina. Y en algunos casos se utilizan paralelamente con los objetivos de inducir la fase inicial del sueño y a posteriori el efecto de una melatonina de acción retardada, o de acción lenta o de acción muy retardada, fomentar que tengas un sueño más recuperador. Tengan en cuenta que lo que estamos hablando es el conocimiento del ámbito básico de estas herramientas y que muchos pacientes, en dependencia de los factores que anteriormente he comentado, van a tener una tendencia a responder mejor o peor, pero que si le dedicamos el tiempo adecuado para corregir de forma correcta lo que hace falta, pues entonces la posibilidad de optimizar la calidad del sueño del paciente es sustancialmente más importante o más interesante. Más nosotros vemos en el ámbito clínico y vemos muchos pacientes y de hace mucho tiempo que hay muchos enfermos que son portadores de cuadros disautonómicos que durante el día tienen una tendencia muy connotada a la hiperexcitación, ya no porque quieran, si al final entienden que el sistema nervioso autónomo es autónomo. Por tanto, él hace lo que le da la gana y cuando te da la gana. Y a veces te dice, tú te vas a dormir cuando llegas cansado y llegas hecho polvo y te acuestas a dormir y te quedas durmiendo a las 4 de la mañana y yo te digo, wake up, despiértate porque tienes que pensar que hay cosas que no has resuelto y que tienes que resolverlas, aunque no es el momento, pero tú te vas a despertar. Así que el sistema nervioso autónomo es nuestro amigo o nuestro enemigo en dependencia del pool donde se encuentre en términos de funcionamiento y muchas veces eso requiere que haya un trabajo sobre el día para que repercuta positivamente sobre la noche y esto, como bien saben ustedes, y es básico, tendrá que ver evidentemente con el entorno estresor que el paciente viva o con el que haya vivido. Y esto es un dato que quiero solo dejarlo ahí porque tú puedes haber vivido situaciones traumáticas muy importantes que emanan en una respuesta suprafisiológica del sistema nervioso autónomo en su rama simpática y que deterioran consistentemente la actividad del sistema parasimpático, condición que no se tiende a autorrecuperar de forma fácil cuando se elimina el elemento estresor. Te queda una huella en la deprivación del sistema nervioso parasimpático vía acetilcolina, que desgraciadamente no tiene la capacidad de autorrecuperarse como el resto de los neurotransmisores que tienen la capacidad de inhibirse de la recaptación. Por eso existen inhibidores de recaptación de serotonina, de dopamina, más de acetilcolina, no hay inhibidores de recaptación. Fijaros, vean la farmacia para que vean que no van a encontrar un inhibidor de recaptación de acetilcolina, van a encontrar un medicamento que inhiba la acetilcolinesterasa, que lo que hace es aumentar el grado de degradación de la acetilcolina, más no van a encontrar un inhibidor de degradación de acetilcolina, por eso se hace muchas veces literalmente muy crónico este proceso y desgraciadamente ahí entran las benzo a ocupar un espacio de apagafuego que muchas veces se convierte en una prescripción sostenida en el tiempo. Y yo creo que en eso, Antel, muchas veces, como decías ahorita, los médicos muchas veces somos capaces de explicar qué hacer con un medicamento y no con una melatonina, pero es que los médicos de nutracéuticos no sabemos y que desgraciadamente a muchos no nos interesa. Entonces la cosa es jodida, porque si no sabes, no puedes utilizarlos adecuadamente. Y de ahí que muchas veces se descredita el uso de algunos, porque en el fondo, hombre, no hay duda que al final, si tú sabes usarlo porque tienes el conocimiento básico, le vas a sacar muchísimo mejor partido y va a repercutir en la clínica del paciente. Fuera de la melatonina, fuera del GABA, de la tianina, de la glicina, de la taurina, yo sé que hace así porque son herramientas importantes para todo esto. ¿Conoces el Phenibut? Phenibut, no lo conozco.
Vale. Es un GABA interesante desarrollado por los rusos, para variar, en sus épocas han desarrollado cosas interesantes. Hoy en día están acabando con el mundo los cabrones, pero no es el caso, bueno, por lo menos el Putin, ¿no? Y es un nutracéutico que tiene una acción muy pseudofarmacológica, el efecto GABAérgico es potente, y hoy en día le hace una competencia importante a las benzo. Tiene un efecto GABAérgico nocturno y dopaminérgico diurno, lo cual es muy interesante porque habitualmente el paciente que no duerme bien tiene dificultad para arrancar en la mañana, los niveles de cortisol o pueden estar muy altos porque está hiperexcitado o pueden estar muy bajos cuando ya está burnout. Y en cualquiera de los casos agradece a veces tener un input dopaminérgico matutino. Es una herramienta interesante. Ahí lo dejo. Yo creo que Qué no bueno. es el momento. Yo solo hablar de nutracéuticos estaríamos hablando una hora por lo menos, porque es muy bonito todo lo que hay concerniente al tema del control del insomnio. Pero bueno, no sé si hay algo que quieras mencionar específicamente fuera de estas herramientas que hemos mencionado. Muy Yo bien. tengo como experiencia, solo para terminar nuestra parte, ¿qué opinan como el CBD? Mira, hay una pregunta Uh. interesante. ¿Qué opinan del CBD? Bueno, Guau, ahí, guau, guau. ahí vamos a tocar, vamos a tocar. Pero hay un tema interesante que es el impacto que tiene el insomnio crónico sobre los neuroesteroides. A mí esto es un tema que hay mucha publicación, pero se aplica poquísimo en clínica. ¿Cómo el insomnio crónico deteriora de forma sustancial la actividad de hidroepiandrosterona y la pregnenolona? Recordar que la pregnenolona es un precursor central en el sistema nervioso central de la alopregnenolona, que es la llave que aumenta la expresión de los receptores GABAérgicos. Entonces, cuando nosotros queremos optimizar los niveles de neurotransmisores nocturnos, tenemos que tener esa llave dispuesta y muchas veces esa llave está siendo maltratada brutalmente, óiganlo bien bajito y tal vez bien alto, por la ingesta sostenida de un fármaco que los hombres queremos tener el cabello que nos llega a la espalda toda la vida y estamos utilizando dutasteride y finasteride a golpe y destajo, aunque sean dosis más bajitas de lo habitual para el paciente con alteraciones prostáticas, por supuesto que sí. Pero hay un target importante del finasteride y del dutasteride, que es una enzima que conocemos muchísimo, que es la 5-alfa-reductasa, ¿cierto? Pues esa 5-alfa-reductasa que evita o limita la conversión de textos libres o de textos en 5-DHT, también evita la conversión de pregnenolona en alopregnenolona en el sistema nervioso central. Y te digo esto porque los otros días oí un compañero, un catedrático del ámbito dermatológico en España, que hacía alusión a que estuviéramos 100% tranquilos, que podíamos usar dutasteride sin ningún problema, que no tenía injerencia más allá de los receptores de 5-DHT a nivel del folículo piloso y que eso es un beneficio sustancial, lo cual puede ser interesante. Yo no dudo del efecto, no hay duda alguna, pero yo a veces les digo a mis pacientes, estás cambiando cabello por cerebro, ya tú sacas la consecuencia que tú quieras, ¿no? Y esto es interesante. Bueno, tal vez nos estamos no sé, estirando mucho porque esto es un tema No, que es amplísimo. no, no. Pero, No, yo tengo que decirle que el aporte es tremendo, es espectacular. Yo, de hecho, sobre los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, yo también en su momento hice un vídeo al respecto, que en su momento tuvo mucha polémica, incluso algo de hate, que se dice a día de hoy, pero bueno, que realmente es así, ¿no? Intentamos disociar cosas y a veces es estrictamente imposible. Quiero deciros un matiz importante, ¿vale? Y me disculparéis, pero veo que mi móvil está haciendo cosas un poco raras con la batería, ¿vale? Lo tengo cargando, pero veo que se está descargando. Os estoy diciendo 100% sinceros. No me gustaría que el directo se perdiese, ¿vale? Porque me gustaría guardarlo en el perfil, ¿vale? te propongo algo sobre la marcha. Vamos a pararlo aquí, guárdalo y vamos a gestar un segundo live hablando de tratamiento solamente del insomnio. Si te parece, yo creo que va a ser mucho más directo. Ya hablamos de lo malo que hace no dormir bien, pues vamos a dedicarnos a tratar el insomnio con herramientas que les puedan ayudar a todos los asistentes. Si te parece, así lo guardáis y lo hacemos en dos tandas, porque es imposible hablar de todo esto en una hora como mucho. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Guárdalo, compártelo con quien queráis y programamos para que antes de la jornada hagamos el segundo con respecto a cómo tratar el insomnio de forma coherente. Ya le ponemos el título. Tal cual. Perfecto. Queda hecho. Me has leído el cerebro, doctor. Un auténtico placer, de corazón. Igualmente, un Vale. abrazo grande. Gracias Cuídate a todos los mucho. que habéis asistido. Gracias a todos. Ha sido increíble la asistencia.
que nos hemos mantenido ahí en el top. Un abrazo enorme y mil gracias, ¿vale? El próximo será aún mejor, porque cuando hablas de tratamiento, todo el mundo quiere estar. Lo haremos, lo haremos. Eso es, Un abrazo gracias. grande. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Chao, chao.